Amigos, bienvenidos a su podcast 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el mejor buró de conferencistas de Latinoamérica. Y hoy nos encontramos, Alejandro, en Brivé. Agradecemos la hospitalidad que nos han dado el día de hoy para transmitir desde aquí. Y pues me acompaña mi amigo Alejandro Escalante. Pues un placer, Alejandro Escalante, presidente de MPI México. Y pues bueno, hoy nos vestimos de gala porque de verdad que tenemos un gran invitado. Él es Mauricio Meshulam, es uno de los analistas geopolíticos más reconocidos de México, profesor de Estudios Internacionales e Historia de la Universidad Iberoamericana, doctor en Políticas Públicas y especialista en terrorismo, paz y seguridad internacional. Es colaborador regular en distintos medios de comunicación, así es que seguramente lo han visto y si no, no se pueden perder esta gran plática. Mauricio, ¿cuáles son los principales temas que hay a nivel geopolítico actualmente? Sí, Francisco, muchas gracias, por supuesto, por la invitación. Uno puede ver el mundo y el mundo se encuentra sin duda más convulso, más turbulento. Hay noticias todo el tiempo, pues que sin duda nos preocupan, pero tenemos aquí que centrar sobre todo en distinguir el ruido de las señales, ¿no? Y aquí las señales que por un lado son preocupantes, pero que también tendrían que ocuparnos, tienen que ver sobre todo con un mundo más anárquico. Pensémoslo así, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría, se construye un mundo basado en instituciones, en arreglos internacionales, en tratados de desarme, y eso es lo que está en este momento en desacomodo. Los países están cada vez más dispuestos a romper esas reglas. Las instituciones multilaterales no han sido eficaces para resolver los conflictos de manera pacífica y por lo tanto las disputas internacionales se van generando una tras otra de manera violenta sin que esas organizaciones internacionales tengan capacidad de resolverlo. Y esto lo que nos da es un mundo más anárquico, un mundo donde aparentemente la ley de la fuerza es la que manda, porque si la seguridad no me la pueden garantizar los organismos internacionales o el derecho internacional, entonces yo estoy tratando de armarme cada vez más, demostrar que tengo fuerza y demostrar que estoy determinado a utilizar esa fuerza. Y ese es el panorama en el que se van a gestar dos guerras mayores, 140 conflictos armados activos, con implicaciones múltiples en temas de comercio, en temas de tráfico de datos, tráfico de información, cadenas de suministro y otra serie de cosas, porque tenemos estos conflictos armados violentos y luego esto también cómo se aterriza en guerras comerciales, guerras tecnológicas, carreras armamentistas. Y este es esencialmente el mundo en el que estamos. Y no se trata de preocuparnos, sino de ocuparnos, ¿no? O sea, tratar de entender cuáles son estos factores y cómo podemos actuar frente a un panorama global distinto. Oye, y Mauricio, hablando de factores, ¿no? Que ahorita apuntabas, ¿cómo ves este factor Trump, ¿no? Que evidentemente puede tener algo que ver con todo lo que estás platicando? Sin duda, lo que pasa con Trump es que, primero diría yo, todos estos factores preceden a Trump y muy probablemente le van a suceder una vez que él ya no esté en el poder. Entonces, no estamos viendo esta realidad que describo por Donald Trump. Lo que pasa es que Donald Trump se inserta en esta realidad y funciona como un factor catalizador, como un acelerador de muchos de estos procesos. Y lo podemos ver simplemente, o sea, recuerden ustedes su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas hace un par de meses. Dicen, Naciones Unidas no funciona ni el monitor, no funciona ni las escaleras eléctricas. ¿Cómo quieren ustedes que Naciones Unidas funcione para resolver conflictos? Yo soy el único que viene aquí a resolver las guerras y dice Trump, he resuelto 7 guerras. A falta de intervención eficaz de las dos. Trump va a ser un factor catalizador que entiende este entorno y que lo que dice es voy a desplegar el poder estadounidense a donde sea para devolver a Estados Unidos la dignidad y el honor que ha perdido, porque desde su visión Estados Unidos ha sido tratado injustamente a lo largo de toda la historia de las últimas décadas y él tiene que restituir el nombre de Estados Unidos. Por eso es Make America Great Again.
y esto es devolverle a Estados Unidos su capacidad de negociación mediante la fuerza y siempre poniendo a los intereses de Estados Unidos primero, America First. Entonces, en esta visión, vamos a ver que Trump se inserta y acelera esta serie de procesos, la carrera armamentista, la carrera tecnológica, la competencia por espacios de influencia y las rivalidades con China, que lo estamos viendo, que es la otra gran superpotencia del momento, y su estilo muy, muy particular de negociar a través de la fuerza, a través de tácticas de presión, y estas pues son las coyunturas que tenemos. Ojo, lleva apenas, bueno, en esta segunda gestión, lleva apenas pues 10 meses gobernando, todavía 11. Todavía tenemos, no hemos cumplido ni siquiera el año. Oye, Mauricio, y ahorita que hablas de Trump, pues él es un populista de derecha, ¿no? Y de alguna manera como que se han estado saliendo todas estas corrientes de populistas, ya sea de izquierda o de derecha, ¿no? En Argentina, en diferentes países, y también junto con ello la polarización, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar de este tema? ¿Por qué se ha dado? Mira, creo que esa es una discusión muy de fondo, querido Francisco, y creo que vamos a tener que hablar solo de eso, un podcast completo o hasta varias conferencias. Tiene que ver con la desconfianza que existe en las instituciones por parte de grandes partes de la sociedad. Les invito a revisar el barómetro de confianza Edelman, que son instrumentos globales que miden estas cosas. Vamos a ver que no es un tema de un país, 2 países o 3 países. Aproximadamente 3/4 partes de la población mundial desconfía de sus instituciones, desconfía de los medios de comunicación, desconfía de la democracia. Y en la medida en que la democracia no arroja resultados palpables para las personas comunes y corrientes, al menos así lo perciben, entonces existe la posibilidad de que vengan personalidades con discursos que ofrecen soluciones simples, mecanismos mediante los cuales la gente percibe que va a tener éxito en lo que más le importa y en lo que la gente siente. Estamos no en el periodo en donde vale la verdad, sino lo que vale es lo que yo siento que es verdad. Y entonces, frente a olas de inmigrantes, que sí es verdad que han existido, y frente a otro tipo de temas como la globalización y la deslocalización de los empleos, y la transnacionalización o segmentación de las cadenas productivas, lo que vemos es que hay clases trabajadoras, hay clases populares que no encuentran respuestas frente a estas instituciones tradicionales y dicen: a mí la democracia no me sirve de nada. Entonces viene un discurso, no le pongamos nombre, puede ser Donald Trump, pero también puede ser Wilders en Reino Unido o puede ser Orbán en Hungría. Viene un discurso que me dice: Estados Unidos primero. Yo voy a devolver a Estados Unidos el trabajo que se ha perdido. Voy a frenar estas olas de inmigrantes masivas que vienen en hordas a quitarles a ustedes su trabajo y que solo aportan inseguridad y crimen y desorden a nuestras sociedades. Y hay un sector importante de las poblaciones que dice: sí es cierto, lo mismo en Alemania que en Holanda, pero también puede ser en Grecia, y esto es, repito, populismos de derecha e izquierda. Un caso interesante que vale la pena estudiar es cómo en Italia se encuentran el populismo de izquierda con el populismo de derecha y encuentran puntos comunes, como por ejemplo la anti-inmigración o el anti-europeísmo. Estas olas que buscan sacar a sus países de la Unión Europea o de estas instituciones que desde su visión no ofrecen realidades, ¿no? Un caso interesante, recuerden ustedes las marchas de los chalecos amarillos en Francia, que eran transportistas protestando, y lo que decían es: Macron está paseando por todo el mundo y hablando de el combate al calentamiento global y del impuesto verde a las gasolinas, y nosotros no podemos llegar al final de la quincena porque a nosotros nos suben las gasolinas y nos sube el transporte y nadie está viendo por nosotros. Y estas son las personas que van a votar o por el populismo de izquierda en Francia o por el populismo de derecha. Entonces tenemos mucha tarea. Más que criticar a esas personas, tenemos que entender qué es lo que hay detrás.
un tema enorme. Un tema, las redes sociales, ¿qué tanto influyen en este tema? Sí, el tema central tiene que ver, primero, con la desconfianza en los medios de comunicación tradicionales. Segundo, con el modelo de negocio de las redes sociales, que van a aportarte noticias o información a partir de algoritmos que tienden a centrar tu discusión en círculos o cámaras de eco que solo alimentan los factores en los que tú ya crees. Y esto se vuelve un fenómeno enorme porque, otra vez, no estamos en la realidad basada en datos o en estadísticas. Yo te puedo demostrar estadísticamente que los inmigrantes contribuyen a la economía, que no contribuyen al crimen y que bien absorbidos pueden resultar un factor constructor de las sociedades. Y esto está muy documentado en decenas de estudios, pero ese no es el tema, porque yo siento que me están invadiendo. Y si yo siento que me están invadiendo y lo comparto en redes sociales, la red social lee que debo conversar con gente que pienso como yo y me va a mandar videos y vamos a ver fotografías y vamos a ver mini videos de TikTok o de Instagram, estos reels muy veloces que alimentan mi creencia. Y entonces, cuando viene alguien y me dice lo que tienes que hacer es poner un muro, yo digo, por supuesto que sí, eso es lo que se necesita hacer. O necesitamos salirnos de la Unión Europea porque solo favorece la inmigración. Yo digo, absolutamente sí. ¿Por qué voy a permitir que le roben el empleo a los británicos? Y entonces tienes todo el movimiento de Brexit. Las redes sociales, debido al modelo de negocio, alimentan esta desconfianza en instituciones. Ojo, también un dato importante. Viene Donald Trump y muchos otros como Donald Trump, AMLO en México, por ejemplo, y dice que los medios de comunicación son noticias falsas o que están comprados por el poder y que por lo tanto están orquestando toda esta conspiración en contra nuestra. Y hay un número importante de personas que lo van a creer porque ya preexiste una desconfianza notable en los medios de comunicación tradicionales. Y ese es un tema fundamental porque el reto mayor es cómo reconstruyes esa confianza en los diarios, en las estaciones de televisión, en las estaciones de radio, que son medios tradicionales y que han sido, su confianza en ellos ha sido erosionada a lo largo, no de los últimos años, diría yo, de las últimas décadas. Oye, Mauricio, quizá lo vemos muy lejos, ¿no? De repente, al no sentirlo en nuestro país o donde estemos ubicados, pues vemos todas estas cosas lejanas. Pero ¿por qué debería de preocuparnos, por ejemplo, la rivalidad entre Estados Unidos y China? Primero que nada, porque México no es una isla. El mundo es un sistema, lo veamos o no. Y en un sistema hay un todo y hay una serie de partes que están interactuando continuamente. Interactúan entre ellas, interactúan con el todo afecta a las partes afectan al todo. Entonces, en la medida en que México está completamente sumido en esas cadenas globales de suministro, en una economía global como una potencia media que somos, pero no nada más en procesos políticos, o piensen, por ejemplo, en el tema del crimen organizado, que a nosotros nos preocupa mucho, pero que es un fenómeno transnacional, no es un fenómeno local, no podemos verlo exclusivamente desde lo local, porque la demanda, oferta de productos ilícitos que pueden ser drogas, pero también puede ser combustible u otras cosas, son factores globales. Las redes de lavado de dinero son globales. Y entonces, en ese sentido, México tiene que estar muy observante de lo que pasa en el mundo y tenemos que saber incidir positivamente en esas dinámicas globales. Entonces, cuando tienes una rivalidad entre dos grandes superpotencias, tienes que entender una serie de factores. México no va a quedar aislado de esa competencia porque las dos superpotencias están compitiendo por espacios de influencia, por ejemplo, en América Latina. Y entonces nos volvemos el ring en donde las potencias se pueden estar peleando. Y entonces tenemos que optar
por Estados Unidos o por China, le pones aranceles a China y si no le pones aranceles a China, entonces tienes que sujetarte a ciertos tratos por parte de Estados Unidos. Entonces, desde la perspectiva económica, financiera, desde la perspectiva política, geopolítica, nosotros estamos totalmente inmersos en esta serie de dinámicas y una de las dinámicas mayores que ocurren en el globo es esta rivalidad. Y ojo, la rivalidad de Estados Unidos-China se manifiesta no solamente a través de la guerra comercial, que ha sido lo más famoso, digamos, en los últimos meses. Tienes la guerra comercial, pero también tienes la guerra tecnológica. Hay una ciberguerra en curso, una guerra informativa, hay una carrera armamentista y aguas, porque la carrera armamentista ya sin tratados, ya sin restricciones, no sabemos a dónde nos puede llegar. Hay competencia por espacios de influencia en sus mares colindantes. Está el tema de Taiwán, que es fundamental. Y claro, decía yo, espacios como Medio Oriente, África y América Latina en particular, que se vuelven sitios en donde las dos superpotencias se van a enfrentar. Caso de Venezuela es uno de ellos. Es importante entender el factor geopolítico, por ejemplo, de la rivalidad de Estados Unidos-China en el tema particular de Venezuela. Y México también, salvo que en México pues hemos tenido que ir tomando partido a lo largo de estos meses, y esa es la realidad. El tema de Ucrania, ¿por qué es importante y qué tan factible ves que se pueda dar la paz ahí? También es otro de esos temas en donde México, como una potencia media, y somos un país que creemos en la solución pacífica de controversias, está consignado en nuestra Constitución, creemos en el multilateralismo, en la proscripción al uso de la fuerza. México ha sido fundamental en temas como control de armas. Entonces, todo esto nos importa porque lo que hemos visto en Ucrania es como una de las grandes superpotencias del globo opta por la vía militar para conseguir sus fines estratégicos, que no se limitan a Ucrania, son fines que tienen que ver más con la rivalidad entre Rusia y la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la alianza militar encabezada por Estados Unidos, pero que incluye a una buena parte de los países europeos, a Canadá. Entonces, cuando esa dinámica empieza a escalar y escalar y escalar, por supuesto que es un tema global de enorme repercusión, no solamente por lo que pasa en Europa, sino, por ejemplo, las repercusiones económicas en términos de las afectaciones a cadenas de suministros, precios de los alimentos, precios de los fertilizantes, solo por poner un caso. Y desde la dimensión geopolítica, el hecho de que estemos otra vez volviendo a hablar de una carrera nuclear, o el hecho de que estemos teniendo que hablar de la guerra híbrida, que es estos métodos de combate en área gris que ni son completamente una guerra como tal, pero tampoco son niveles de paz. Y esto incluye sabotajes, ciberataques, incluye, por ejemplo, estas incursiones aéreas de drones rusos en territorio de la OTAN. Son temas verdaderamente preocupantes porque nos devuelven a una época que creíamos que ya estaba superada, salvo que hoy la situación es más compleja porque no solamente es rivalidad entre Estados Unidos y Rusia, en su momento la Unión Soviética, sino que también es Estados Unidos, China, y hay muchos otros polos también en un momento de inestabilidad. Entonces, otra vez, entender esto nos obliga no solamente a platicar de ello, sino que nos obliga a intervenir como país que somos positivamente en una mayor estabilización de este sistema inestable. Por supuesto, y bueno, podríamos alargar y platicar muchísimo sobre estos temas, ir viendo la parte particular, pero como el programa dice son 18 minutos, entonces tenemos que ir cerrando el tema. ¿Cómo ves tú para Latinoamérica todo este tema global? ¿Qué impacto tiene y qué es lo que debe de preocuparnos? Mira, otra vez, como lo decía yo hace un momento, no estamos aislados como subcontinente de todas estas dinámicas. Entonces, desde el momento en que el populismo nos impacta como fenómeno adentro de nuestro continente o bien impacta a Estados Unidos,
América Latina va a estar sujeta a esta serie de temas y vaivenes, desde lo político hasta lo económico, lo comercial, etcétera. Luego, cuando en Estados Unidos empieza a ocurrir esta serie de fenómenos, y recuerden que Donald Trump no tiene uno o dos asuntos en su mesa, tiene 60 frentes abiertos. Uno de esos frentes tiene que ver con el hemisferio occidental y tiene que ver con una especie de reanimación de la doctrina Monroe, América para los americanos, y tratar de expulsar del continente, eso es lo que busca Estados Unidos, falta ver si lo logra, tratar de expulsar del continente a Rusia o a China. Entonces tienes temas como el Canal de Panamá y cómo Estados Unidos está buscando imponer restricciones a la operación china en el Canal de Panamá, pero también tienes como China inaugura, o sea, China financia un puerto en Perú y entonces la reacción de Estados Unidos frente a esta situación, o bien como uno de los componentes de la administración Trump, el tema de China y Rusia en Venezuela como un factor fundamental, sumado a quién es Donald Trump y sumado a su impulso por combatir al narcotráfico, que ahora queda designado como terrorismo. Entonces nos obliga a entender qué significó la guerra contra el terrorismo desde el 2001 a la fecha, cuáles son los métodos que Estados Unidos utilizó, porque son métodos que ya están siendo utilizados en América Latina en este momento, en Venezuela, pero también en el Pacífico y eventualmente en territorio de nuestros países. Entonces, como vemos, desde lo económico, lo financiero, el mundo de los negocios, cadenas de suministros, no quedamos aislados de todas estas dinámicas. O sea, entender en dónde están los cuellos de botella geopolíticos impacta nuestros negocios, impacta nuestras cadenas de suministro, impacta nuestra actividad cotidiana, sin mencionar obviamente las variables financieras, los precios de las materias primas. Ahora mismo la competencia por los minerales raros que alimentan industrias como la inteligencia artificial o como las industrias de defensa, automóviles. En el tema de automóviles tienes un tema enorme por las cadenas de suministro que se dan en los automóviles y los insumos que los automóviles necesitan. De todo esto, América Latina forma parte y sin duda tenemos que estar presentes en estas discusiones. Pues mil gracias, Mauricio. Muy interesante lo que platicamos. Y pues agradecemos a nuestros amigos del mundo ejecutivo, a MPI y a Smart Speakers, y también a Brivé por tenernos aquí por ser nuestro anfitrión. Pues muchas gracias, amigos. Los invitamos a nuestro próximo programa 18 minutos. Si les gusta, por favor, inscríbanse y compártanlo con sus amistades. Hasta luego.